Puede que hayas pasado por momentos en los que te sientes como si estuvieras mendigando atención, amor, reconocimiento o incluso oportunidades. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una forma de dejar de mendigar y en su lugar, convertirte en una versión más fuerte y empoderada de ti mismo? En este vídeo, exploraremos el poder transformador de dejar de mendigar y cómo este simple cambio de mentalidad puede marcar una gran diferencia en tu vida. A menudo, buscamos la validación y la aprobación de los demás, esperando que nos den lo que necesitamos para sentirnos completos. Sin embargo, esta dependencia externa puede dejarnos vulnerables y con una sensación de insatisfacción constante. Es hora de cambiar ese paradigma. Deja de mendigar y comienza a enfocarte en cultivar tu propio valor interno, fortaleciendo tu autoestima y confianza en ti mismo. Aprenderás a reconocer tu propia valía y a buscar la realización desde adentro, en lugar de depender de la gratificación externa. Al hacerlo, te vuelves más fuerte, más seguro de ti mismo y más capaz de enfrentar los desafíos que la vida te presente. Únete a mí mientras exploramos cómo dejar de mendigar puede ser el primer paso hacia una vida más plena y empoderada. 1. Deja de rogar. Es un acto de empoderamiento personal que implica reconocer y valorar tu propia dignidad y autoestima. Muchas veces, nos encontramos en situaciones donde sentimos la necesidad de rogar por la atención, el amor o la validación de otros, sacrificando nuestra propia integridad en el proceso. Sin embargo, es crucial entender que el amor y el respeto no deben ser suplicados, sino libremente dados. Al dejar de rogar, estás estableciendo límites saludables y demostrando que mereces ser tratado con consideración y aprecio. Además, dejar de rogar te libera del ciclo tóxico de la dependencia emocional. Cuando constantemente suplicas por la atención o el afecto de alguien más, estás entregando tu poder personal y tu felicidad en manos de otra persona. Este comportamiento alimenta una dinámica desequilibrada en la que tu bienestar está condicionado por la respuesta de los demás. Al tomar la decisión de dejar de rogar, te estás comprometiendo a cultivar una relación contigo mismo basada en el amor propio y el autocuidado. Te das cuenta de que tu valía no depende de la aprobación externa y comienzas a priorizar tu propia felicidad y satisfacción emocional. Dejar de rogar también implica un cambio fundamental en la forma en que te percibes a ti mismo y en cómo te relacionas con los demás. Al renunciar a la necesidad de suplicar, estás afirmando tu propio valor y estableciendo un estándar para el trato que mereces. Este acto de autodeterminación no solo fortalece tu autoestima, sino que también te permite atraer relaciones más saludables y equilibradas en tu vida. Al adoptar una postura de autorrespeto, te vuelves más atractivo para aquellos que están dispuestos a valorarte y respetarte genuinamente. En lugar de desperdiciar tiempo y esfuerzo en buscar la validación externa, puedes concentrarte en tus metas, pasiones y relaciones que te nutren y te hacen crecer como persona. Al liberarte del peso de la necesidad de aprobación de los demás, descubres una sensación renovada de libertad y autenticidad. Te das cuenta de que tu valía no está determinada por las opiniones de los demás, sino por tu propio amor y aceptación hacia ti mismo. En última instancia, dejar de rogar te permite vivir una vida más plena y satisfactoria, donde eres el protagonista de tu propia historia y donde tus acciones y decisiones están guiadas por tu propio sentido de integridad y autoestima. 2. Señales que te están manipulando. Es crucial para mantener nuestra autonomía y bienestar emocional. Una de las señales más comunes es la falta de transparencia o información incompleta por parte del manipulador. Esto puede manifestarse a través de medias verdades, omisión de detalles importantes o incluso mentiras directas. Si sientes que no estás recibiendo toda la información necesaria para tomar decisiones informadas, es probable que estés siendo manipulado. Otra señal importante es la manipulación emocional.
Los manipuladores a menudo intentan influir en tus emociones para obtener lo que quieren, ya sea apelando a tu compasión, culpabilidad o miedo. Si te encuentras constantemente sintiéndote culpable o ansioso después de interactuar con alguien, es importante cuestionar si están manipulando tus emociones para su beneficio. Una señal sutil pero poderosa de manipulación es la invalidación de tus sentimientos o percepciones. Los manipuladores pueden intentar convencerte de que tus sentimientos no son válidos o exagerados, lo que te hace dudar de ti mismo y de tus propias experiencias. Esto socava tu autoconfianza y te hace más susceptible a la manipulación futura. Además, presta atención a los cambios en tu comportamiento o en tus relaciones. Si notas que estás cediendo constantemente ante las demandas de alguien o que tus relaciones se están volviendo unilateralmente controladas, es posible que estés siendo manipulado. Recuerda siempre confiar en tus instintos y establecer límites saludables en tus relaciones para protegerte de la manipulación. Otro indicador importante de manipulación es la alteración gradual de tus valores y creencias. Los manipuladores a menudo intentan influir en tu manera de pensar y percibir el mundo, llevándote a adoptar sus puntos de vista o comportamientos sin cuestionarlos. Esto puede manifestarse a través de críticas constantes a tus opiniones, desacreditando tus valores o incluso ridiculizándolos. Si notas que estás empezando a cambiar tus opiniones o acciones para satisfacer los deseos de otra persona, es posible que estés siendo manipulado. La falta de autonomía y control sobre tus propias decisiones es otra señal reveladora de manipulación. Los manipuladores suelen ejercer presión sobre ti para que hagas lo que ellos quieren, limitando tu capacidad de tomar decisiones independientes. Esto puede manifestarse de diversas formas, como el uso de amenazas, el chantaje emocional o la manipulación de información para influir en tus elecciones. Si te sientes constantemente obligado a actuar de cierta manera o si temes las consecuencias de contradecir a alguien, es importante reconocer que estás siendo manipulado y tomar medidas para recuperar tu autonomía. En última instancia, estar alerta a estas señales te permite protegerte de ser manipulado y mantener tu independencia y bienestar emocional. Es importante confiar en tus instintos y establecer límites claros en tus relaciones para protegerte de la manipulación. Recuerda que tienes derecho a tomar tus propias decisiones y a mantener tus valores y creencias, incluso si difieren de los demás. 3. Haz ejercicio. El ejercicio físico es una parte fundamental de un estilo de vida saludable. No solo fortalece nuestros músculos y mejora nuestra resistencia, sino que también beneficia nuestra salud mental y emocional. Cuando nos comprometemos a hacer ejercicio regularmente, estamos invirtiendo en nuestro bienestar a largo plazo. Sin embargo, iniciar y mantener una rutina de ejercicio puede resultar desafiante, especialmente cuando enfrentamos obstáculos como la falta de tiempo, la pereza o las distracciones cotidianas. Es crucial recordar que el ejercicio no tiene que ser extremo o agotador para ser efectivo. Incluso pequeñas dosis de actividad física pueden marcar una gran diferencia en nuestra salud y estado de ánimo. Una forma de superar la resistencia inicial al ejercicio es encontrar actividades que nos gusten y que se adapten a nuestro estilo de vida. Ya sea caminar, correr, nadar, practicar yoga o bailar, hay innumerables opciones para mantenernos activos. Además, es importante establecer metas realistas y alcanzables, celebrando cada pequeño logro en el camino. En lugar de ver el ejercicio como una obligación, podemos cambiar nuestra perspectiva y considerarlo como un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Al hacerlo, cultivamos una actitud positiva hacia la actividad física, lo que aumenta nuestra motivación y compromiso a largo plazo. Además, hacer ejercicio en compañía de amigos o familiares puede hacer que sea más divertido y social, transformando el tiempo de entrenamiento en una experiencia compartida y enriquecedora. El ejercicio es una inversión en nuestra salud y felicidad,
y cada paso que damos hacia una vida más activa nos acerca un poco más a alcanzar nuestro mejor yo. Además de los beneficios físicos, el ejercicio también tiene un impacto significativo en nuestra salud mental y emocional. Durante el ejercicio, nuestro cuerpo libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que pueden ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y mejorar nuestro estado de ánimo en general. De esta manera, el ejercicio no solo fortalece nuestro cuerpo, sino que también nutre nuestra mente y alma. Es una forma poderosa de cuidarnos a nosotros mismos holísticamente. Finalmente, es importante recordar que el ejercicio no tiene por qué ser perfecto. Habrá días en los que nos sintamos cansados o desmotivados, y está bien tomarse un descanso o ajustar nuestra rutina según sea necesario. Lo importante es mantener una actitud compasiva hacia nosotros mismos y recordar que cada esfuerzo, por pequeño que sea, nos acerca un paso más hacia una vida más saludable y plena. 4. Dormir bien. Fundamental para nuestro bienestar físico, mental y emocional. No es solo una cuestión de descanso, sino también de salud integral. Cuando dormimos lo suficiente y de manera adecuada, nuestro cuerpo se regenera, nuestras funciones cognitivas se fortalecen y nuestras emociones se equilibran. Es como recargar las baterías de nuestro ser, preparándonos para enfrentar el día con energía y claridad mental. Sin embargo, en la sociedad moderna, el sueño muchas veces es sacrificado en aras de otras actividades. La presión laboral, los horarios apretados y la tecnología que nos mantiene conectados constantemente pueden interferir con nuestras rutinas de sueño. Es crucial recordar que el sueño no es un lujo, sino una necesidad básica. Priorizar el descanso adecuado implica establecer una rutina, crear un ambiente propicio para dormir y aprender a desconectar cuando es hora de descansar. Además, debemos ser conscientes de la calidad de nuestro sueño, ya que no se trata solo de la cantidad de horas, sino también de la profundidad y la regularidad. Invertir en un buen descanso es invertir en nuestra salud y en nuestro rendimiento a largo plazo. Durante el sueño, nuestro cuerpo lleva a cabo una serie de procesos vitales, como la reparación de tejidos, la consolidación de la memoria y la regulación de las hormonas. Una noche de sueño reparador no solo nos deja sentir descansados al despertar, sino que también mejora nuestra capacidad para concentrarnos, tomar decisiones acertadas y regular nuestras emociones. Es como un taller de mantenimiento para nuestro organismo, donde se realizan ajustes y mejoras para que podamos funcionar de manera óptima al día siguiente. Por otro lado, la falta de sueño o el sueño de mala calidad pueden tener consecuencias graves para nuestra salud. La privación crónica de sueño se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, depresión y deterioro cognitivo. Además, afecta negativamente a nuestra capacidad para desempeñarnos en nuestras actividades diarias, tanto en el trabajo como en nuestras relaciones personales. Por lo tanto, dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar nuestros hábitos de sueño es una inversión en nuestra calidad de vida y longevidad. Establecer una rutina regular de sueño, crear un ambiente propicio para descansar y adoptar prácticas relajantes antes de dormir son pasos clave para garantizar que obtengamos el descanso que nuestro cuerpo y mente necesitan para funcionar de manera óptima. 5. No busques a los que se van. Cuando alguien que valorabas y apreciabas elige alejarse, ya sea de forma temporal o definitiva, puede ser una experiencia desafiante y dolorosa. En estos momentos, es natural sentir una mezcla de emociones, desde la confusión hasta la tristeza e incluso la ira. Sin embargo, en medio de este torbellino emocional, es crucial recordar un consejo valioso: no busques a aquellos que han decidido partir. Buscar a quienes han optado por alejarse puede ser tentador, especialmente cuando nos aferramos a la esperanza de que puedan volver o de que podamos encontrar una explicación para su partida. Sin embargo,
esta búsqueda puede prolongar innecesariamente nuestro dolor y retrasar nuestro proceso de curación. A veces, las personas se van por razones que no podemos entender o que están más allá de nuestro control, y insistir en buscar respuestas donde no las hay solo nos lleva a un callejón sin salida emocional. En lugar de invertir tiempo y energía en tratar de traer de vuelta a quienes ya no desean estar presentes, es más constructivo enfocarse en nuestro propio bienestar y en las relaciones que aún nos rodean. Valorar a quienes deciden quedarse con nosotros, en lugar de lamentar a quienes optan por partir, nos permite cultivar conexiones más sólidas y significativas en nuestras vidas. Además, buscar a aquellos que se han ido puede alimentar un ciclo de dependencia emocional que no es saludable ni sostenible a largo plazo. Cuando nos aferramos desesperadamente a la presencia de alguien que ya no está, corremos el riesgo de descuidar nuestra propia autenticidad y bienestar emocional. En lugar de basar nuestra felicidad y sentido de valía en la atención o aprobación de los demás, es fundamental cultivar una relación sólida con nosotros mismos. Aceptar la partida de alguien nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestra autoestima, aprender a confiar en nuestras propias decisiones y desarrollar una mayor resiliencia emocional. Cuando dejamos de buscar a quienes se han ido, abrimos espacio para nuevas oportunidades y conexiones en nuestras vidas. Al liberarnos de la carga emocional de intentar mantener a alguien cerca, nos permitimos crecer y evolucionar de maneras que quizás no hubiéramos imaginado. Podemos abrirnos a nuevas amistades, intereses y experiencias que enriquecen nuestra vida de formas inesperadas. Al centrarnos en el presente y en las relaciones que son genuinas y recíprocas, construimos un futuro más sólido y prometedor para nosotros mismos. En última instancia, al no buscar a aquellos que se van, nos permitimos avanzar con gracia y gratitud por las lecciones aprendidas, sabiendo que merecemos ser amados y valorados por quienes eligen quedarse a nuestro lado. En resumen, aunque puede resultar difícil aceptar la partida de alguien a quien valoramos, no buscar a aquellos que se van nos permite centrarnos en nuestro propio crecimiento y bienestar, honrar la libertad y elección de los demás, y abrirnos a nuevas oportunidades y conexiones significativas en nuestras vidas. Al adoptar esta perspectiva, podemos encontrar paz y serenidad en medio de la incertidumbre y el cambio. 6. Aprende a decir no. Una habilidad crucial en la vida. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que nos sentimos obligados a decir sí, ya sea por presión social, miedo al rechazo o simplemente por no querer incomodar a los demás. Sin embargo, ceder constantemente a las demandas externas puede llevarnos a sentirnos abrumados, estresados e incluso resentidos. Decir no es solo una cuestión de establecer límites saludables, sino también de respetarnos a nosotros mismos y nuestras necesidades. Al aprender a decir no, estamos defendiendo nuestra autonomía y tomando el control de nuestras vidas. Esto nos permite priorizar nuestras metas, deseos y valores. Decir no significa ser egoísta, sino ser asertivo y consciente de nuestros propios límites y capacidades. Al establecer límites claros, fomentamos relaciones más saludables y auténticas, en las que tanto nosotros como los demás nos sentimos valorados y respetados. Además, al decir no de manera adecuada, podemos abrir la puerta a oportunidades que realmente nos apasionan y nos hacen crecer personal y profesionalmente. Implica reconocer que nuestra energía y tiempo son recursos finitos y valiosos. Cuando decimos sí a todo, corremos el riesgo de dispersar nuestros esfuerzos en actividades que no nos aportan verdadero beneficio o satisfacción. Es importante entender que cada vez que aceptamos una solicitud, estamos comprometiendo una parte de nosotros mismos, ya sea emocional, mental o físicamente. Por lo tanto, al aprender a decir no de manera consciente y selectiva, podemos dedicar nuestros recursos a aquellas actividades y relaciones que realmente nos nutren y nos hacen crecer. Además, decir no nos permite cultivar una relación más auténtica con nosotros mismos.
Nos ayuda a conectar con nuestras necesidades, deseos y límites, fortaleciendo nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. Al honrar nuestras propias prioridades, estamos enviando un mensaje claro al mundo sobre quiénes somos y qué valoramos. Esto nos permite vivir de acuerdo con nuestros principios y objetivos, en lugar de simplemente reaccionar a las expectativas externas. En última instancia, aprender a decir no nos capacita para tomar el control de nuestras vidas y dirigirlas hacia un camino de autenticidad, plenitud y satisfacción. 7. Rodéate de positividad. La positividad actúa como un escudo ante las adversidades, un faro que ilumina incluso en las noches más oscuras. Al rodearnos de personas, entornos y pensamientos positivos, cultivamos un jardín interno de esperanza y resiliencia que nos permite enfrentar los embates de la vida con mayor determinación y claridad. Primero, rodearse de positividad implica cuidar selectivamente nuestro círculo social. Las personas que nos rodean tienen un impacto significativo en nuestra mentalidad y bienestar emocional. Buscar compañía en aquellos que irradian optimismo y apoyo incondicional nos brinda una red de seguridad emocional en tiempos de incertidumbre. Además, estas personas positivas no solo nos ofrecen aliento en momentos difíciles, sino que también nos inspiran a alcanzar nuestro potencial más elevado. Al rodearnos de individuos que desprenden energía positiva, creamos un entorno propicio para el crecimiento personal y la realización de nuestras metas. En segundo lugar, rodearse de positividad implica cultivar una mentalidad optimista y proactiva. La forma en que interpretamos los eventos y desafíos de la vida puede determinar en gran medida nuestra capacidad para superarlos. Adoptar una perspectiva positiva nos permite encontrar lecciones de aprendizaje en cada experiencia y ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. Además, una mentalidad optimista nos ayuda a mantenernos enfocados en soluciones en lugar de problemas, lo que nos permite avanzar con determinación hacia nuestros objetivos. Al practicar la gratitud y el pensamiento positivo, fortalecemos nuestra resiliencia emocional y construimos una base sólida para enfrentar los desafíos que puedan surgir en nuestro camino. En conclusión, rodearse de positividad es una elección consciente que puede transformar profundamente nuestra calidad de vida. Al seleccionar cuidadosamente nuestro círculo social y cultivar una mentalidad optimista, creamos un entorno interno y externo que nutre nuestro bienestar emocional y promueve nuestro crecimiento personal. En un mundo lleno de desafíos y obstáculos, la positividad actúa como un faro que nos guía hacia la esperanza y la resiliencia, permitiéndonos enfrentar los desafíos con coraje y determinación. 8. Aprende a gestionar el estrés. En un mundo cada vez más frenético y lleno de desafíos, el estrés puede convertirse en un obstáculo que dificulta nuestro bienestar y nuestro rendimiento en todas las áreas de la vida. Para manejar eficazmente el estrés, es importante primero reconocer sus signos y síntomas en nuestro cuerpo y mente. A menudo, el estrés se manifiesta a través de síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores musculares, problemas digestivos, así como también emocionales como irritabilidad, ansiedad o tristeza. Una vez que somos conscientes de estos signos, podemos empezar a implementar estrategias para manejarlos. Una estrategia efectiva para gestionar el estrés es desarrollar técnicas de relajación. Esto puede incluir prácticas como la meditación, la respiración profunda, el yoga o la visualización. Estas técnicas ayudan a calmar la mente y el cuerpo, reduciendo los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promoviendo la sensación de calma y bienestar. Además, es importante establecer límites claros y aprender a decir no cuando sea necesario. Muchas veces, el estrés surge de compromisos excesivos o de sentirnos abrumados por las expectativas externas. Aprender a establecer límites saludables nos permite priorizar nuestras necesidades y dedicar tiempo a actividades que nos nutran y nos hagan sentir bien.
Además de desarrollar técnicas de relajación y establecer límites, es crucial cultivar hábitos de vida saludables que fortalezcan nuestra capacidad para hacer frente al estrés. Esto incluye una alimentación balanceada, ejercicio regular y un adecuado descanso. Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables proporciona los nutrientes necesarios para mantener el cuerpo y la mente en óptimas condiciones. Asimismo, la actividad física regular no solo ayuda a liberar tensiones acumuladas en el cuerpo, sino que también estimula la producción de endorfinas, neurotransmisores que promueven la sensación de bienestar. El descanso adecuado es igualmente importante para gestionar el estrés de manera efectiva. Dormir lo suficiente y mantener un horario regular de sueño contribuye a la recuperación física y mental, permitiendo que el cuerpo se repare y se prepare para enfrentar los desafíos del día siguiente. Además, es fundamental cultivar relaciones sociales sólidas y buscar apoyo emocional cuando sea necesario. Compartir nuestras preocupaciones y sentimientos con amigos, familiares o profesionales de la salud mental puede ayudarnos a ganar perspectiva y encontrar soluciones a nuestros problemas. En última instancia, aprender a gestionar el estrés es un proceso continuo que requiere práctica y paciencia, pero los beneficios de una vida más equilibrada y tranquila hacen que valga la pena el esfuerzo invertido. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.